capaz de satisfacer las exigencias religiosas del hombre, y no tiene la menor pretensión siquiera de reemplazar al capitalismo del padre decrépito, sino que se sitúa en el mismo terreno que él, es carne, de su padre liberal, es sangre de la sangre del liberalismo. Lo que intenta el socialismo es suplantar al cristianismo, eso sí, y reemplazarlo. Al igual que él, está lleno de espíritu mesiánico y pretende anunciar la buena nueva de la salvación de la humanidad de sus miserias y sufrimientos. Es la forma secularizada del antiguo milenarismo hebreo, de la esperanza de Israel en una felicidad terrestre, en un milagroso reino terrenal. No en vano Marx era judío. Para él el pueblo elegido era el proletariado. Dotaba a la clase obrera de los caracteres del pueblo elegido. Dostoyevski no conocía a Marx, no vio esa forma perfecta teóricamente del socialismo, solo conoció el socialismo francés, pero presintió de un modo genial lo que más tarde debía ponerse de manifiesto en Marx y en el movimiento por él sustentado. El socialismo marxista está construido de manera tal que todo en él aparece como la antípoda del cristianismo y por tanto existe entre los dos ese parecido que surge de los contrarios. Sin embargo, el socialismo marxista, aún el más consecuente, no conoce a fondo su propia naturaleza ni su espíritu, ya que permanece a veces en su superficie. Dostoyevski, en cambio, profundiza el estudio de su naturaleza oculta y descubre, en el fondo de este socialismo revolucionario y ateo, el principio y el espíritu del anticristo. Y esto no quiere decir que él se sitúe en el terreno burgués. Por lo contrario, es más radicalmente hostil, como dijimos, al espíritu burgués que los mismos socialistas, que en el fondo son todavía esclavos e hijos de ese espíritu. Una señora, muy amiga de Dostoyevski, nos cuenta en sus memorias que unas palabras que Dostoyevski pronunció poco antes de su muerte. Ellos, dijo, los liberales, ni siquiera dudan de que pronto llegará el fin de todo y de todas sus charlatanerías y progresos. No sienten que el anticristo ya ha nacido y que viene. El anticristo viene hacia nosotros y el fin del mundo está próximo, más próximo de lo que se piensa. Digamos una palabra sobre el tercer punto y luego haremos un descanso, o sea, lo que aquí hemos llamado el hombre Dios o el endiosamiento del hombre. El amigo de Dostoyevski, había sido amigo cuando chico, cuando joven, Bielinski, socialista, pensaba que había que empezar por derrocar el cristianismo para hacer el socialismo real. La Internacional encabezaba uno de sus llamamientos con estas características palabras: somos ante todo una sociedad atea, lo primero que dijo él, es decir, que desde el primer momento Bielinski iba derecho al meollo del asunto, a lo esencial. Por ahí empezó Bielinski. En los nuevos principios morales del socialismo tenía Bielinski una fe loca, era aquello entusiasmo puro, pero como socialista entendía que lo primero que había que hacer era derrocar el cristianismo. Sabía que la revolución debía comenzar por el ateísmo, así que apuntaba a destruir la religión de donde procedían los principios morales de la sociedad que él atacaba. Familia, propiedad, responsabilidad moral del individuo, todo eso derivaba del cristianismo y por eso había que destruirlo. Pues bien, en el espíritu de Dostoyevski, la idea última del bolchevismo ruso, del socialismo incoado ruso, aparece como un desafío lanzado al cielo, un medio práctico de proponer los grandes problemas. ¿Dios existe? ¿Es el hombre un hijo de Dios? ¿Es su vida la historia del perfeccionamiento del mono, dice, o la parábola del hijo pródigo? Dos líneas se van a combatir: el teandrismo, teos quiere decir Dios, andros, hombre, el Dios hombre, el teandrismo de la historia divina humana, cuyo centro es un Cristo real, místico, y el androteísmo, el hombre Dios, cuya meta es el anticristo y la destrucción de la divino humanidad. Shatov, uno de los personajes de los demonios, asegura que si en Rusia hay una vez revolución, dice Dostoyevski, ha de empezar irremisiblemente por el ateísmo. Y por eso muy bien captó Dostoyevski, lo dijo en Los Hermanos Karamazov: el socialismo no es solamente la cuestión obrera o la del cuarto estado, sino que es sobre todo la cuestión del ateísmo. Y piensen ustedes que el inefable Starolasky,
no me refiero al nuestro, sino al otro, al que creó la Liga de Ateos Militantes en Rusia, en el año 25, por ahí, dijo que la divisa, puso como divisa de esa unión de militantes sin Dios, la lucha contra la religión es la lucha por el socialismo. Puso, casi idéntico a lo que dijo Dostoyevsky 60 años antes, sin tener el gusto de haberlo conocido, ese señor Yaroslav. Bien, vuelvo al texto de Dostoyevsky. El socialismo no es solamente la cuestión obrera o la del cuarto estado, sino que es sobre todo la cuestión del ateísmo, de su encarnación contemporánea, la cuestión de la Torre de Babel que se construye sin Dios, no para alcanzar los cielos desde la tierra, sino a bajar los cielos hasta la tierra. Mejor no lo puede decir. Tanto, la Torre de Babel no es Dios que baja, sino el hombre que sube. No es que uno quiera alcanzar el cielo desde la tierra por la humildad, sino por orgullo bajar el cielo a la tierra, buscar el paraíso en la tierra. Si el hombre quita a Dios y a Cristo, debe sustituirlos. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. Miren qué lindo texto de Dostoyevsky. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. No se soportaría. Ninguno sería capaz de ello. Y si a Dios rechaza, ante un ídolo se inclina, de madera, de oro o imaginario. Idólatras son todos, no ateos. No hay ateos. Si uno no adora a Dios, adora un ídolo. Y ese ídolo, ¿cuál va a ser? El ídolo del socialismo va a ser el hombre. El hombre con mayúscula. Miren qué texto de Demonios. Dice uno. Él viene, el ídolo. Él viene. Y su nombre será hombre Dios. Hombre-Dios. El otro le dice, Dios hombre. No, hombre Dios. Que allá está la diferencia. Hay en ruso, o la literatura rusa, una diferencia capital entre la idea del Dios hombre, sinónimo de Cristo, del Dios encarnado, y la del hombre Dios, el hombre divinizado, llegando al rango de los dioses por vías puramente naturales, al estilo de Feuerbach y Nietzsche. Ese término es empleado en el sentido opuesto a Cristo, como encarnando el espíritu del anticristo. Es el hombre que se diviniza, dos posiciones, pues el teandrismo y el andoteísmo, cuya meta es el anticristo. La rebelión contra Dios se consuma en la exaltación del hombre. El alma necesita de la rebelión, la negación, la duda, para que su hosana no vuelva a caer sobre la tierra. Necesita llevar la idea del mal hasta el absurdo, revelar toda su dialéctica. El hombre bebe la copa de la negación hasta la última gota, hasta el Gólgota insensato del hombre Dios. La redención es rechazada. El hombre y la naturaleza se encierran en sí mismos en una suficiencia digna de Prometeo. Y así dice Verjovensky, reconocer que no hay Dios y reconocer al mismo tiempo que uno mismo se ha convertido en Dios es un absurdo y una inconsecuencia. Yo he buscado 3 años el atributo de mi divinidad y lo he encontrado. No, perdón, me dije mal. Reconocer que no hay Dios y no reconocer al mismo tiempo que uno mismo se ha convertido en Dios es un absurdo. Yo he buscado 3 años el atributo de mi divinidad y lo he encontrado. El atributo de mi divinidad es mi propia voluntad. Es todo aquello por lo que yo puedo mostrar en su punto capital mi insubordinación y mi nueva y terrible libertad. El hombre de la voluntad, el hombre que niega el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo hago mi voluntad. Es el hombre endiosado, el hombre independiente. ¿Usted cree pues en una vida futura y eterna? Le pregunta uno a otro de los demonios. No, no en una vida futura y eterna, sino en una vida terrestre eterna, que no es lo mismo. Hay instantes, usted llega a instantes en que de golpe el tiempo se detiene y se convierte en eternidad. Es el paraíso en la tierra que luego dirá Marx. Será el hombre nuevo, dice Demonios, ahora el hombre no es todavía ese otro hombre, surgirá un hombre nuevo, feliz y orgulloso, al cual le dará lo mismo vivir que no vivir, ese será el hombre nuevo, quien suprima el dolor y el espanto, ese será un Dios, y el otro Dios dejará de ser, quien venza el dolor y el miedo, ese será Dios, entonces empezará una vida nueva, entonces existirá el hombre nuevo, todo será nuevo, entonces la historia se dividirá en 2 partes, del gorila al aniquilamiento de Dios, y del aniquilamiento de Dios al gorila, le pregunta el otro, al cambio de la tierra y del hombre físico. Será Dios el hombre, y cambiará físicamente. La tentación, pues, en el hombre y en el ángel es la misma, seréis como dioses. La caída primitiva muestra que hay entre Dios y su Hijo un parentesco misterioso. La forma misma de la tentación lo prueba. Esta ha nacido precisamente de la semejanza de la criatura con el Creador.
De hecho, los caminos del sufrimiento, los caminos de la libertad conducen, sea al descubrimiento de Dios, sea a la deificación del hombre. Dostoyevski trata de mostrar cómo no se puede negar a Dios más que si se encuentra su sucedáneo o si se considera a sí mismo como a Dios. Y por eso, con esto voy terminando, uno de los personajes, Kirillov, proponía como medio de autodeificarse el suicidio. Si yo me suicido, soy Dios. Si no hay Dios, decía, yo soy Dios. Yo quiero el punto más alto y me suicido. Para mí no hay idea más elevada que la que Dios no existe. De mi parte tengo la historia humana. El hombre solo inventó a Dios para vivir sin suicidarse. En eso consiste toda la historia hasta hoy. Yo solo, en toda la historia universal, no he querido por primera vez inventar a Dios. Yo he estado 3 años buscando el atributo de mi divinidad, hasta que por fin lo encontré. El atributo de mi divinidad es el libre albedrío. Esto es todo, por lo cual puedo yo demostrar en la más alta acepción mi rebeldía y mi nueva terrible libertad, porque es muy terrible. Yo me suicidaré para poner de manifiesto mi rebeldía y mi nueva terrible libertad. Así que entonces el suicidio como una señal de que uno es señor de sí mismo. La idea de donde parte Kirillov es sencilla. La vida se presenta al hombre hoy como un sufrimiento y un terror. Hoy el hombre no es aún lo que devendrá, habrá un nuevo hombre, feliz y altivo, aquel al cual será indiferente vivir o no vivir, aquel será el nuevo hombre, aquel vencerá el sufrimiento, será él mismo un Dios, y el Dios de lo alto ya no será más. Pero le dicen, bueno, te vas a suicidar, pero si hay millones de suicidas. Pero nunca se han suicidado por esto. Yo me suicido para develarlo a Dios, yo me suicido para ser dueño de mi vida. Los que se han suicidado por miedo y no en vista de este objeto, no para matar el temor. El que se matara únicamente como yo, me voy a matar ahora, para matar el temor, en esa misma hora devendrá un Dios. No tendrá tiempo, le dice el otro, quizás. Eso no interesa, respondió dulcemente, con una calma altanera, casi con desprecio. Kirillov es, pues, a la vez el teórico y el práctico del humanismo ateo. Según él, los hombres no han cesado de inventar a Dios a fin de poder vivir sin matarse. Él va a poner fin a esa tradición ininterrumpida, él va a romper esa esclavitud, él se va a proclamar Dios hombre, él va a procurar su advenimiento, el Dios hombre y no el hombre Dios. El hombre Dios ya ha venido, es Cristo, ha muerto, pero ha muerto por obediencia a Dios, él va a morir por desobediencia a Dios, él va a corregir a Cristo, él no va a ser el Dios hombre, va a ser el hombre Dios, él va a manifestar su voluntad. Él va a comenzar, él va a abrir una puerta, la puerta del orgullo, la puerta de la insubordinación a Dios. Y así alcanzará, como él dice, el punto culminante y se matará. Tal es el hombre en el cual Dostoyevski ha encarnado su más alta idea del superhombre. Kirillov no es un tonto, no es un imbécil, sino que razona perfectamente. Como Raskolnikov decidió matar, él decidió matarse a sí mismo para matar a Dios. Dostoyevski ha tomado a su cuenta la expresión que había puesto en los labios de Kirillov y que había prestado enseguida al doble de Iván también. El hombre Dios ha encontrado al Dios hombre y el hombre Dios ha depuesto al hombre Dios. Este tema del hombre Dios tiene que ver, y ahora sí termino, con la imagen del superhombre de Nietzsche, por supuesto. La figura del hombre Dios tiene en la conciencia y el pensamiento de Kirillov el mismo lugar que el superhombre en la de Nietzsche. Nietzsche absorbe al hombre en el superhombre, en el hombre Dios. Guardini instaura un paralelo entre la figura de Kirillov y el círculo de representaciones del Zaratustra nietzscheano. Este paralelismo, dice Guardini, se establece de una manera absoluta y completa, hasta las últimas intenciones de los dos autores, hasta el punto que la creación de Dostoyevski constituye un comentario formal, una elucidación figurada de la filosofía, o mejor, del mensaje de salvación de Zaratustra. En los dos personajes encontramos esta idea fundamental, no que Dios no existe, sino que debe ser llevado a la extinción. Hay que matar a Dios para permitir que el hombre viva. Acá y allá es la autoliberación de la angustia y del resentimiento por un querer únicamente aplicado a lo finito y al más acá. Es la definición de este ser como algo física y ontológicamente transformado, en que el hombre tomará a su cuenta las prerrogativas de Dios. Es la idea de que el pasaje debe efectuarse por la destrucción, y en ambos casos
No se trata de estados de alma, de sentimientos, que se podría decir ocasionales o incontrolados, sino de una posición perfectamente lógica y clara que se traduce en una actitud fría, desprovista de equívocos y puede expresarse en una construcción conceptual muy determinada. Entonces tenemos aquí un ratito y vamos a seguir luego. Bien, pasamos al siguiente tema, el socialismo ruso. Dostoyevski llega a hablar de una iglesia de ateos, usa esa fórmula tan extraña. Esta iglesia de ateos es el socialismo ruso. Si es cierto que ello va a contrapelo del espíritu ruso, como se lee en Demonios, ¿es usted ateo? ¿Es usted ahora ateo? Pregunta uno a otro. Sí. Recuerda usted su expresión, un ateo no puede ser ruso, el ateo inmediatamente deja de ser ruso. La idea de Dios se borra como se pone el sol, pero subsiste una infinita tristeza que se la vuelve a encontrar en todas las visiones de Dostoyevski y en todos sus sueños. Pero el hecho es que a pelo o a contrapelo se ha formado la sociedad socialista, esta iglesia de ateos. Los miembros de la organización no se pertenecen más. Se sentían, dice, semejantes a moscas que habían caído en la tela de una enorme araña. Lo primero que exalta el socialismo es la libertad. Todo aquel, dice en Demonios uno de los personajes, oiga usted, yo los tengo contado a todos, el maestro que se burla con sus chicos de Dios y de su cuna es ya nuestro, el abogado que defiende el asesinato de un individuo oculto alegando que el asesino tiene más cultura que sus víctimas y para procurarse dinero no tenía más remedio que matar, es ya nuestro. El colegial que mata a un campesino para experimentar emoción es nuestro. El jurado que absuelve de todos los crímenes es nuestro. El fiscal que teme mostrarse en el juicio poco liberal, nuestro. Los administradores, los literatos son nuestros, terriblemente nuestros, y ellos mismos lo ignoran. Es decir, la exaltación de la libertad, de la ruptura de la moral, digamos así. Bajo los cuadros revolucionarios se agita el caos, la fuerza ciega y animal tiene el odio de la cultura, del orden, de la jerarquía, de valores, de los principios de desigualdad. De allí ha salido el cuarto elemento, diría Dostoyevski, el proletariado. La técnica revolucionaria es exaltar la bandera de la libertad, liberar todos los instintos, suprimir todas las barreras. El desorden individual instaura el desorden universal. Cada hombre, se escribe en Hermanos Karamazov, esconde un demonio en él, acceso de cólera, sadismo, desencadenamiento de pasiones innobles. Cerrad pronto las iglesias, negad a Dios, destruid la familia y sus derechos, tomad cuchillos. El caos está presto a romper todas las barreras, o sea, libertad en ese sentido. El sentido moral queda ridiculizado y es declarado un prejuicio burgués. El mundo nuevo debe edificarse sobre otras bases. Es moral, dice en un personaje de los Demonios, lo que es nuestro plan, nuestra causa. El espíritu dominante es la negación del honor, la negación de los valores y de la dependencia de lo sublime. Todo esto será el medio más fácil de atraer a las masas, invitarlas a esta libertad, el derecho al deshonor. Pero todos van a acudir a nosotros, ni uno querrá permanecer atrás. Ahora, muy bien señala Dostoyevski cómo de la libertad ilimitada se pasa al despotismo ilimitado, una fórmula bien propia de él. El socialismo toma la idea libertaria de la Revolución Francesa, pero la hace desembocar en el totalitarismo. Y así dijo Zhigalev, uno de los personajes de Demonios: me he hecho un lío con mis propios datos y mi conclusión se halla en contradicción con la idea original que me sirvió de punto de partida. Partiendo de la libertad ilimitada he ido a parar al despotismo ilimitado. No se trata de eso, le respondió el profesor Cojo. Yo conozco su libro. Lo que él propone con miras a la definitiva resolución del problema es la división de la humanidad en dos partes desiguales. Una décima parte de la misma recibirá la libertad personal y un derecho ilimitado sobre las otras 9 partes restantes. Estas vendrán obligadas a perder la personalidad y convertirse en algo así como un rebaño, y mediante una obediencia sin límites alcanzar la primitiva inocencia, por el estilo del primitivo paraíso, aunque de otra parte tendrán que trabajar. Las medidas propuestas por el autor para extirparles la voluntad a las otras 9 partes de la humanidad y reducirlas a la condición de un rebaño, merced a la educación de generaciones enteras.
Es que ese señor, responde el otro, no sabiendo qué hacerse con la gente, destina sus nuevas décimas partes a la esclavitud y además trabajar para los aristócratas y obedecerles como a dioses, lo cual es una canallada, con saña observó la estudiante. Lo que yo propongo, le dijo el otro, no es ninguna canallada, sino el paraíso terrenal, y otra cosa no puede haber en la tierra, imperiosamente concluyó Zsigalev. Fíjese la misma fórmula de Marx, el paraíso en la tierra. Una décima parte, que son el aparato comunista de hoy, digamos, y las 9 décimas partes que deben estar sujetas a esa aristocracia nueva. Eso es precisamente la libertad que llega, la libertad ilimitada que alcanza el despotismo ilimitado. Esa es la primera bandera que exalta el socialismo pues ruso, la libertad, pero también la igualdad de talentos. Todos esclavos, se dice allí en Demonios, y en la esclavitud iguales. Claro, ahí sí que somos iguales todos. En los casos extremos, la calumnia y el asesinato, y sobre todo la igualdad. Ante todo, rebajar el nivel de la cultura, de la ciencia y los talentos. El alto nivel de la ciencia y los talentos solo se obtiene merced a altas inteligencias superiores, y no queremos altas inteligencias superiores. Las inteligencias superiores siempre se apoderaron del poder y se convirtieron en déspotas. Las inteligencias superiores no pueden menos de ser despóticas y siempre producen más daño que beneficio. Hay que expulsarlas o imponerles el suplicio. A Cicerón se le corta la lengua, a Copérnico se le sacan los ojos, a Shakespeare se le lapida. Ahí tiene usted la Zhigalevshchina, o sea, la tesis de Zhigalev. Los esclavos tienen que ser esclavos. Sin el despotismo no ha habido aún libertad ni igualdad, pero en el rebaño debe haber igualdad. Ahí tiene usted Zhigalevshchina. O sea, la igualdad del rebaño, la igualdad del hormiguero, la igualdad de la esclavitud. Oiga usted, Stavrogin, le dice el otro, igualar las montañas es una idea magnífica, nada de ridícula. Estoy por Zhigalev, dijo Piotr Stepanovich. No hace falta cultura, basta de ciencia, y sin ciencia hay material bastante para 1000 años. Pero hay que organizar la obediencia. En el mundo de solo una cosa no hay bastante, de obediencia. El ansia de cultura es de por sí una ansia aristocrática. La familia y el amor llevan consigo el deseo de propiedad. Nosotros mataremos el deseo. Fomentaremos la borrachera, los chismorreos, la delación. Fomentaremos una licencia inaudita. Ahogaremos a todos los genios en su infancia. Otra frase célebre de Dostoyevski. Ahogaremos a todos los genios en su infancia. Todo quedará reducido a un común denominador, igualdad completa. Pero es necesario también la emoción, dice. O sea, hay que ser comprensivo con toda esta multitud, con este hormiguero. Cada tanto le démosle una diversión. Por tanto, dice, es necesario también la emoción. En eso nos ocuparemos nosotros, los gobernantes socialistas. Los esclavos tienen que tener quien les gobierne. Obediencia completa, impersonalidad absoluta. Pero cada 30 años, Zhigalev buscará una emoción. Y todos de pronto se pondrán a comerse unos a otros, hasta cierto límite, únicamente para no aburrirse. El aburrimiento es una sensación aristocrática. Con la Zhigalevshchina no habrá deseos. El deseo y el dolor para nosotros y para los esclavos, la Zhigalevshchina. O sea, el dolor y el deseo para la clase dirigente, para los esclavos, esa obediencia total y cada tanto la Zhigalevshchina. O sea, una matanza mutua, una diversión, ser caníbales un tiempo, para que se desahogue un poco ese grupo esclavizado. Esta es la igualdad que propone Dostoyevski, que proponen los socialistas por boca de Dostoyevski. O sea, un sistema de organización mundial autoritaria. Dostoyevski ha querido sintetizar en él los principios del socialismo integral, libertad e igualdad, siempre orientado hacia las últimas soluciones del destino humano, hacia el paraíso terrestre, ese mismo cuya pérdida lamentan los hombres. Como bien dice Verkhovensky, es una religión nueva que viene a ocupar el lugar de la antigua. La integralidad, la catolicidad, podríamos decir en el sentido de universalidad del socialismo, se oponen a la del cristianismo. El paraíso terrestre a aquel del más allá, este mundo al otro mundo. El encuentro es decisivo, las formas intermedias, prestas a disimular este choque, quedan repudiadas. La humanidad se encuentra ante la alternativa de dos soluciones que se excluyen recíprocamente, el humanismo cristiano y el zhigavelismo. Es un paraíso terrestre y no puede existir otro sobre la tierra, dice Zhigalev con autoridad. Ponemos en el punto E hablamos del carácter demoníaco del socialismo. Pone Dostoyevski esta frase tan notable: se ha producido un choque entre las dos ideas más opuestas del mundo. El hombre Dios ha chocado con el Dios hombre.
La gran experiencia del reino del hombre, con mayúscula, en el curso de los siglos, culmina en un fracaso en realidad. Y no soportando la historia interrupción, otro principio es llamado a reemplazarlo, y así el ateísmo se acaba en el antiteísmo religioso, en el fenómeno místico de Satán-Dios. Habiendo descubierto que la idea de Dios es el producto de su fantasía, el hombre se sumerge de nuevo en la realidad que lo rodea y allí encuentra otra idea, la de Satán. La novela de Dostoyevsky adquiere en esta perspectiva un carácter teológico elevado y resulta por anticipado la más extraordinaria visión del bolchevismo, que es la forma histórico-política de lo que Pío XII llamaría Pío XI cuando decía que el bolchevismo era intrínsecamente perverso, es decir, intrínsecamente. La novela de Dostoyevsky es una profecía de esta encíclica también, al mostrar que el comunismo es satánico, por eso es intrínsecamente perverso. El demonio de por sí es asesino desde el comienzo, así dice la Escritura, y por eso los socialistas de demonios van a asesinar, y por eso Raskolnikov asesina. El asesinato es para el individuo lo que la revolución es para la colectividad. Raskolnikov quiere probar que él no es un cualquiera, quiere comprar por un acto reprensible el derecho a la independencia total y convertirse en cierta manera en su propio Dios. Los demagogos de la insurrección quieren dar a la multitud una dignidad sobrehumana, merecer la emancipación por la masacre e instituir una religión de la masa en vez de la creencia en Dios. Y como Raskolnikov, el renegado, pierde toda libertad desde el día siguiente de su falta y se convierte en el esclavo de una idea fija, así el pueblo que se rebela no encuentra al cabo de su prueba sino la servidumbre humillante y la desolación. Las dos experiencias, pues, volvamos de nuevo a lo que dijimos antes, son paralelas en sus menores detalles y ambas culminan en un mismo fracaso en el infinito. No hay libertad sin Dios. Quien busque la libertad fuera de Dios se condena a la negación de sí mismo. El socialismo, pues, es una cuestión religiosa y debe ser tratado como tal. No pretende solamente el socialismo ruso organizar el bienestar de la clase obrera, como vimos antes. No pretende solo reglamentar la vida terrestre del hombre. Pretende limitar a esta felicidad de la tierra toda la vida. El socialismo no es una etapa del destino de la humanidad, es la religión de la humanidad, es el fin de la humanidad, no dobla al cristianismo, lo reemplaza. Nada de Dios, nada de inmortalidad, nada de alma, nada de redención, nada de felicidad fuera de la felicidad material, tangible, accesible a cada uno. Y este es siempre el fin de Satán, doblar a Dios, reemplazar, ser el mono de Dios, imitarlo a Dios. Los personajes de demonios, pues, son demonios por su rebeldía, pero parecen ángeles por su pretensión de redentores. Para esto era tan necesario el águila como el ratón, y por eso en este grupo de 5 los quinqueviros hay águilas, hay demonios águilas y demonios ratones, digamos así. Había que acabar con la fe en Dios, que representaba la Rusia religiosa, y con la fe en el honor, que equivalía a la Rusia caballeresca. Tan certera es la visión de Dostoyevsky que Lenin ha repetido luego muchas de sus ideas y ha seguido en el fondo idéntica táctica. Verjovensky es un organizador terrible, Piotr organiza la revolución, aumenta el número de sus quinqueviratos, de todo debe sacar partido ese demonio mayor, y los demonios menores le sirven, desde esa ardilla espiritual que es Liputin, uno de los diablos cuya onomástica es feliz, Liputin lo llama así Dostoyevsky, hasta el dogmático Shigalev, pensador rígido, de los que conducen un razonamiento hasta el filo de la guillotina, y hasta ese diablillo travieso de Liamshin, especie de negro, digamos, de jilguero, que al fin los perderá todos. Son los demonios, distintos tipos de demonios. Su quinquevirato es una asamblea demoníaca completa, un acorde perfecto, y el ajuste aún más esa armonía, haciendo que esos diablos menores se unan al modo demoníaco en un crimen, que es el asesinato de Shatov, que ese fue el tema, como dije, que imitando un hecho real de la historia va a ser el nudo del libro. Los demonios se unen en torno a un asesinato. Ya dijimos que Satán es asesino, como dice la Escritura. Dignos hijos de Satanás, el asesino. Los demonios de Verjovensky son los negadores absolutos, los demoledores universales, son los enemigos del Estado ruso y del Dios ruso. Por eso Dostoyevsky los aborrece. El antiguo conspirador es un escarmentado, y se diría que quiere reproducir aquí
deformado y abultado el episodio de su condena para escarmiento de incautos y aturdidos. Dostoyevski está resentido con los revolucionarios desde los tiempos de Siberia y quiere vengarse de ellos dando proporciones colosales al caso personal. Es que el presidio ha cambiado sus ideas, que el contacto con el pueblo ruso, pasional pero ingenuo, ha obrado sobre su alma como un nuevo bautismo, un bautismo nacional. Y por eso aborrece a los nihilistas que quieren destruir esa inocencia del pueblo ruso resignado y creyente, en cuya virtud de sufrimiento cifra la esperanza de Dostoyevski. Poco a poco, por eso, ha ido elaborando su idea de deificación del pueblo ruso. Quien ese cuerpo toque será un sacrílego, será un demonio, que se encarnará en ese pueblo para destruirlo. Para enunciar este mesianismo ruso, el novelista ha creado la figura de Shatov, precisamente, aquel que va a ser asesinado, hijo de siervo, estudiante, revolucionario arrepentido, es la figura del mismo Dostoyevski, en quien todos los críticos ven pues la contrafigura de Dostoyevski. Shatov es el Mesías ruso, por lo menos el bautista, el hombre todo amor y ternura, mientras los otros son todo odio y saña. Será inevitable que los demonios luchen contra este ángel y lo venzan. Es necesario este crimen para colmar la medida de su horror. Y los demonios inmolan a Shatov, le dan muerte en circunstancias que recuerdan un poco el paso del prendimiento en el Evangelio. De noche lo toman en un jardín, como Getsemaní, y a la luz de turbios farolillos. Falta solo el beso de Judas. Si no todos participan materialmente en la agresión, todos moralmente asisten a ella y se solidarizan con su sentido de sacramento, porque la inmolación de Shatov es como un sacrificio bíblico, ya que sella la unión de los demonios. La sangre derramada sobre la piedra de la revolución, y también será la sangre que clama y pide justicia, pues por ella son descubiertos al fin los secuaces de Verjovensky y desecha su trama. Nechayev, asesino del estudiante Ivanov, en la historia, en la realidad, es el prototipo de Piotr Verjovensky, asesino de Shatov. En su juventud, Nechayev, este hombre real, enseñaba el catecismo en la escuela y más tarde corregirá ese catecismo y lo reemplazará por el suyo titulado Catecismo Revolucionario, hecho en colaboración con Bakunin. Miren algunos párrafos de ese catecismo para mostrar hasta qué punto el pensamiento de Dostoyevski está cerca de la realidad. 1. El revolucionario no tiene ni intereses propios, ni apegos, ni siquiera un nombre que le sean propios. 2. Ha roto todo lazo con el mundo civilizado, sus leyes y su moral. El mundo es para él un enemigo implacable, y si vive en él es para destruirlo más seguramente. 3. El revolucionario no conoce más que un arte, el de matar. No es sino para esto que estudia mecánica, física, química e incluso medicina. 4. Desprecia y odia en todas sus manifestaciones la moral social contemporánea. Para él es moral todo lo que ayuda al triunfo de la revolución, y moral y criminal lo que le impide. 6. Todos los sentimientos delicados, amistad, amor, reconocimiento y un honor, deben ser aplastados por la única y fría pasión de la causa revolucionaria. Esto es lo que había dicho en la realidad Nechayev. El demonio, pues, es esto, es destrucción, es asesinato. El hombre de la revolución es un caos. La energía, pues, de la destrucción se muestra bajo la forma más extraña al ser, que es el odio. El odio es lo que caracteriza al demonio, precisamente. Muy bien confiesa Stavrogin que él cree en Dios, pero como cree en Dios el diablo, que a pesar de su caída no puede prescindir de creer en Dios, cree temblando en Dios, cree odiando a Dios. Todos estos posesos, todos estos demonios, están ya en el infierno, sufren de no poder ya más amar, y por eso están unidos en el odio común. La energía de la destrucción, pues, es fruto de este odio. Y sus corolarios, el celo y la envidia, son elementos indispensables a la revolución. Serían los primeros en ser terriblemente desgraciados, dice Demonio, si Rusia pudiese ser reformada de golpe, aún en el sentido de sus propias ideas, y si deviniese extraordinariamente próspera y feliz. No tendría ya nadie a quien odiar, nadie sobre quien escupir, nadie sobre quien ejercer su sarcasmo. No hay en todo esto sino un inmenso odio animal contra la Rusia, un odio que ellos tienen en la sangre. Y por eso entonces el asesinato, el crimen, la fechoría. Destruir los cimientos propiamente, hacer polvo esta sociedad, eso es levantar, enarbolar la bandera de la revolución.
El demonio es el príncipe de las tinieblas, digamos, para terminar este punto. Y por eso es interesante cómo Dostoyevski, este gran genio, realiza un lazo estrecho entre el mundo espiritual del hombre con el mundo exterior. El mundo exterior es una proyección de la esencia espiritual del hombre. Y es por eso que en la caída, por ejemplo, la sombra cubre el mundo entero, transforma todo el cosmos. En sus novelas, en las novelas de Dostoyevski no se encuentra descripción de la naturaleza que no esté ligada al estado de espíritu del hombre. En los momentos decisivos, Stavrogin está rodeado de una noche negra y parte en las tinieblas. Iván va a los de Merdiakov y todo su estado interior se refleja en la naturaleza. Un viento áspero y seco se levantó, una verdadera tormenta. O sea, Dostoyevski une la naturaleza, el príncipe de las tinieblas, con lo que sucede en el alma de ellos. Como escribe Lisandro, la novela de Dostoyevski recompone, afirma y manifiesta el misterio teántrico de la historia, pero desde un ángulo, por así decir, negativo, como si se la sorprendiera en aquellos talleres recónditos en que se prepara su frustración. Y desde este punto de vista, la novela de Dostoyevski constituye la más categórica muestra teológica de la existencia del demonio en siglos en que el maligno ha sabido trocarse en ángel de luz y ha sabido disimular su presencia y hasta su existencia. Por eso ponemos ahí que demonio es una verdadera profecía. Cuando Dostoyevski estuvo en Génova, nos cuenta que vio pasar a Garibaldi una vez por las calles del Monte Blanco en Roma, toda engalanada en una calesa, no en Génova, lo vio pasar y agitando un sombrerito en respuesta a las ovaciones, y luego diciendo un discurso en el Congreso disparatado, como suele ser el de esta gente, que exasperó a la inteligencia de Dostoyevski. Lo comenta así: imposible imaginar lo que esos señores socialistas y los revolucionarios, que yo veía por primera vez en carne y hueso y no en los libros, han podido recitar como mentiras de lo alto de la tribuna 5.000 oyentes. El ridículo, la debilidad, la incoherencia, el absurdo, las contradicciones de todo tipo eran inconcebibles. Y esta canalla convoca a las poblaciones laboriosas. Es triste. Comenzaron por decirnos que para hacer reinar la paz sobre la tierra era preciso extinguir la fe cristiana, destruir las grandes naciones y reemplazarlas por pequeñas, suprimir el capital con el fin de que todo sea común a todos, y esto sin ninguna prueba en apoyo. Por eso entonces, Demonios es una verdadera profecía de lo que iba a ocurrir. Dostoyevski comprendió mejor que nadie este movimiento que se iniciaba y hacia dónde tendía. Con una clarividencia genial percibió los principios ideológicos y el carácter de la futura revolución rusa. Él fue el profeta de la revolución rusa y la revolución se llevó a cabo tal como él lo había previsto. Él comprendió el carácter de la revolución rusa desde la misma profundidad de su espíritu y en su evolución interior, y no desde los acontecimientos exteriores de la realidad empírica que le rodeaba. Su novela Demonios está escrita para el futuro y no para el presente. En la realidad rusa de los años 1860-1870 no existían los Stavrogin, Kirillov, Shatov, Verhovensky, Chigaliev, no existían. Estos tipos de hombres aparecieron en Rusia más tarde, aparecieron en el siglo XX. Dostoyevski no se interesa por lo superficial, por lo anecdótico, sino que pone de manifiesto los principios últimos de las cosas. Su mismo don artístico puede considerarse como de carácter profético. En la revolución pudo discernir en potencia el espíritu del anticristo, la pretensión de erigir al hombre en Dios. Pero no se lo puede llamar conservador o reaccionario. Dostoyevski tiene una mentalidad demasiado apocalíptica para poder imaginar semejante retroceso o restauración. La hostilidad de Dostoyevski por la revolución no es la del liberal, no es la de un hombre satisfecho que tiene interés en conservar costumbres de las épocas liberales. Es la hostilidad de un hombre apocalíptico que se ha puesto del lado de Cristo en su lucha suprema contra el anticristo, y un hombre que se dirige al porvenir, al final de los tiempos. Pertenece al futuro, no al pasado. Lo mismo que pertenece al futuro quien se coloca al lado del anticristo en marcha y en el combate final. Por eso entonces es verdaderamente un profeta. Estos tipos de insurgentes satánicos que él describe en Demonios no existen en la realidad para nada. Incluso los que lo leyeron en su momento les pareció una caricatura del tiempo.
Pero la tragedia de la Revolución Rusa ha dado una conclusión siniestra a este gran libro que la anunciaba. Pero ante el ataque sangriento se pone una pregunta: ¿quién lo ha creído? ¿Quién lo ha preparado? Y bien, dice Dostoyevsky, justamente esos hombres de los años 40, los Bielinski, los Turgenev, esos liberales en pantuflas, como él se expresa. Y así Dostoyevsky expresa de manera profética el fatal proceso que lleva desde la revolución a la pérdida de la libertad. Ha descrito genialmente, hasta en su más mínima expresión, todo lo que iba a suceder con el comunismo. Por amor a la libertad se ha rebelado Dostoyevsky contra la revolución, desenmascarando sus principios que conducen a la esclavitud, a la negación de la igualdad y la fraternidad de las personas, hasta llegar a la más inaudita de las desigualdades, en la que el anticristo reemplaza a Cristo. Digamos ahora, para terminar, algo sobre el último escrito muy breve, el exorcismo de Rusia, ponemos allí. Dice Stavrogin, el ángel, un personaje de demonios, el ángel no cae jamás, el demonio cayó a tal punto que yace por la eternidad, el hombre cae y se levanta, es decir, que la libertad determina el lugar del hombre, el ángel está confirmado en el bien, el demonio está fijado en el mal, el hombre en cambio, en la duración del tiempo está entre dos abismos, es libre, es a la vez el ángel que cae y el demonio que se levanta, reúne en él el elemento angélico y el demoníaco. La obra Demonios es una defensa de Rusia contra los demonios de que habla San Lucas. Salieron del hombre y fueron a la piara cuando Cristo expulsa al demonio, a los demonios. Oiga usted, dijo Stepan Trofimovich, léame algo más a la aventura, lo que le venga a los ojos. Sofía Matvievna abrió el libro y se puso a leer. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo estoy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ahora léame usted algún otro pasaje, lo de los cerdos, dijo de pronto. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte y le rogaron a Cristo que los dejase entrar, los demonios, ¿no?, en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Amiga mía, dijo Stepan Trofimovich con gran emoción, a mí me asedia ahora terriblemente una idea. Mire usted, eso, punto por punto es nuestra Rusia. Esos demonios que salen de un enfermo y se entran en un puerco, todos esos venenos, todos esos miasmas, todas esas suciedades, todos esos demonios y todas esas diabluras son los mismos que se albergan en el cuerpo de nuestro grande llamado enfermo, de nuestra Rusia por los siglos de los siglos. Pero una gran idea y una gran voluntad mira por ella desde arriba, como por ese loco endemoniado, y saldrán todos esos demonios, toda esa impureza, toda esa ruindad, aflorando a la superficie, y ellos mismos pedirán entrar en los puercos, sí, y hasta es posible que entren. Somos nosotros, y aquellos, y Petrushka, el Esot avec lui, y yo es posible que el primero, y nos arrojaremos, locos y endemoniados, de cabeza al mar, y todos nos ahogaremos, y ese será nuestro camino, porque no tenemos otro. Pero el enfermo aquel, Rusia, se salvará y se sentará a los pies de Jesús, y todos lo miraban atónitos. Por eso en Demonios todo termina con esta conversión, con este exorcismo solemne de Rusia. Dostoyevsky predice la resurrección nacional. Esos demonios no permanecerán en el gran cuerpo machucado donde han entrado. Dios vela por ese cuerpo y un día vendrá en que esta hora de diablo será expulsada de Rusia y se encarnará en los puercos. No podemos olvidar aquí, digo para terminar, la promesa de Nuestra Señora de Fátima, de que alguna vez Rusia se sacará de encima esta pestilencia que ha sembrado de errores todo el mundo, y un día será al revés, Rusia la que siembre la buena nueva, incluso en la Europa descreída, nada más.